Aleluya. Si saben que Cristo los ama, ¿verdad? Aleluya. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Quiero que abran su Biblia por ahí en el libro de Números 14. Verso 18 al 30. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Note eso. La concesión del perdón de Dios no siempre significa el fin del castigo. Dios detuvo el castigo por lo pronto, pero lo que leímos primero es que Él no da por inocente al culpable. Como quien dice, el que la hizo, la va a pagar. Sí. Entonces dice, y es porque irritaron a Dios, lo hicieron enojar. Sigue diciendo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que me murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dije Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aleluya. Tema: los excluidos del reino de Dios. Los excluidos del reino de Dios. Dios les juró a sus padres que iban a meter a su pueblo a una tierra donde fluya leche y miel. Pero en el camino hicieron enojar a Dios. Lo tentaron 10 veces. Creyeron que Dios era débil. Eso fue una de las tentaciones que el Señor aborreció y que por causa de eso mandó juicio. Y murió mucha gente. Fíjense bien. Hicieron enojar a Dios por la murmuración contra Él. La murmuración y la queja contra Dios es pecado. Hicieron enojar. Veamos esto, hermano, que no es solamente la entrada a la tierra de Canaán, porque es física, la tierra o reposo. O sea, salieron de la esclavitud, camino a la tierra prometida, lo cual era una tierra abundante. Había leche y miel, o sea que era abundante el fruto que había ahí. Entonces, no se refería nada más a eso. Vamos a ver más adelante cómo es que no para ahí el asunto. ¿Por qué? Porque es gravísimo enojarse, enemistarse con Dios. Porque dice la Escritura, si el hombre con el hombre tienen pleito, hay jueces.
Hay jueces que diriman el asunto. Pero el que peca contra Dios, ¿quién lo va a poder defender? Vemos eso, comprendemos eso. ¿Quién lo va a defender si es contra Dios? Entonces esto fue lo que pasó, hermano. Por eso esa nación que estaba esclavizada en Egipto tenía la mente de esclava. Estaban cómodos, en su prisión estaban cómodos, encarcelados estaban cómodos. En la tiranía que tenían contra ellos estaban cómodos. Pero al salir de esa supuesta comodidad, se encontraron con el desierto, con las inclemencias del desierto, y renegaron de Dios, y murmuraron de Dios. Aquí no hay agua, aquí no hay que comer, nada más nos trajeron a morir al desierto. Ese Moisés, por decirlo, ya la regó, ¿no? Con nosotros sacándonos de allá, donde había mucho que comer, donde había comida hasta saciarnos. Pero eran, aunque estuvieran esclavos, pero comiendo bien. Qué tremendo cuando se acostumbra una persona a la esclavitud, a estar estancado en una sola situación que le daña, no importa, que le dañe nomás que esté seguro el pan, seguro la protección, entre comillas. Qué tremendo es esto. Ellos fueron excluidos. ¿Cómo es que fueron excluidos? Lo vemos más adelante. Bueno, más bien ahí lo dice el Señor. Los excluyó Dios cuando les dijo, no van a entrar. Ninguno de los que me irritaron. Ninguno van a entrar. De ahí pasó la exclusión. Y exclusión significa, o excluidos, echar fuera. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto que Dios, en su bondad y su misericordia, saca a su pueblo para una mejor vida. En libertad. En libertad. Y renegar de esa libertad que Dios les da a algunos. Qué terrible es esto. Vamos a ir más adelante. Pero vemos cómo es que dice él ahí los excluye de una vez ahí. Vivo yo, dice Jehová, es jurando por él mismo, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados. O sea que toda la generación de 20 años para arriba fue muerta. No lograron entrar a la tierra prometida. Los excluyó el Señor. Y entraron nada más los de 20 años para abajo. Y sí, bien. Vamos a ver en el Salmo, capítulo 95. Versos 6 al 11. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y si bien, ahí está siendo un resumen del Señor a través del salmista de lo que pasó en el desierto. ¿Sí? Y fue porque endurecieron su corazón. Su corazón se llenó de incredulidad. No creyeron en las palabras de Dios. Creyeron que los habían sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Eso no era el propósito de Dios. Pero ellos apresuraron su muerte por la rebeldía, por la queja, por la murmuración. Lo que ellos deseaban, lo que ellos no deseaban es, ¿por qué? Por causa de su pecado. Dijeron, no, nuestros niños van a ser presa del enemigo. No, ellos son los que ven y ustedes no. Ellos van a entrar, ellos van a vivir y ustedes no. Ustedes van a quedar postrados en el desierto. Dice, me probaron, me tentaron a Dios. Tentaron a Dios, pues, me tentaron, dice, sus padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años estuvo disgustado Dios? 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dice bien, juré en mi furor que no entrarían en su reposo. Dice bien, el Nuevo Testamento aplica estos versos a los creyentes en Cristo. El reposo que se menciona aquí en el verso 11 ya no es Canaán, sino la salvación de ellos en Cristo. Los que adoran
Dice el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón. Los que adoran y alaban al Señor también deben oír y obedecer su voz. Hacer caso omiso de la voz del Espíritu Santo da por resultado un endurecimiento de corazón para que el creyente sea cada vez menos sensible a los deseos del Espíritu. El resultado es la ira de Dios que viene sobre una iglesia o una persona. Qué tremendo es esto, hermano. Mateo capítulo 5, verso 17. Gloria a Dios. Dice, no penséis, dice Jesús aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, de otra manera, no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla él. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira, el Señor te está diciendo que tú puedes ser grande, hermano. No quebrantando la ley de Dios y enseñe las cosas buenas, los mandamientos de Dios. Y no vas a ser chiquito, vas a ser grande en el reino de los cielos. ¿Crees esto? Sí, amén. Aleluya. Fíjate bien, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está excluyendo a aquellos, hermano, que no están haciendo lo correcto, sino que están quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Sí? Sí. Vuestra justicia, dice, la justicia de los escribas y de los fariseos era solo externa, para que la gente lo viera. Guardaban muchos preceptos, oraban, alababan, ayunaban, leían la palabra de Dios y asistían a los cultos de adoración. Sin embargo, sustituían las actitudes correctas del Espíritu por las obras externas de la carne. Jesús dijo que si la justicia que Dios exige del creyente es mayor, el corazón y el espíritu, no solamente las acciones externas, deben conformarse a la voluntad de Dios en fe y amor. Que la conducta tuya no sea nada más externa, que en verdad esa actitud proceda del corazón. Y cuando procede del corazón no hay fingimiento, no hay doblez, no hay hipocresía, sino una genuina actitud delante de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Aleluya. Marcos 10:13. Dice así, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué pasó? Se indignó. Y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, los más vulnerables, Él está por ellos. Dice Él es, los niños, de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Hay una descalificación ahí, hermano. Hay una exclusión de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que recibir el reino de Dios como un niño. Dice el verso 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire la ternura de Jesucristo. Mire la ternura del Señor. Agarrar a los niños, tomándolos en los brazos. Yo creo que los alzó, los abrazó. Los bendecía, hermano. Aleluya. Recibir el reino de Dios como un niño significa aceptarlo de una manera tan sencilla, humilde, confiada y entusiasta
De modo que se abandone el pecado y se reciba a Cristo como Señor y Salvador y a Dios como Padre Celestial. De esa manera recibir el reino de Dios, creyendo con todo nuestro corazón que Dios está aquí en la reunión. Y que la persona que llegue deseando la presencia de Dios, deseando la liberación, deseando sanidad, deseando fortaleza, lo va a encontrar, hermano. Aleluya. Los bendecía, ¿verdad? ¿Has sido bendecido tú de parte de Dios? De muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Como está profundamente interesado en la salvación de Jesucristo y la educación espiritual de los niños, los creyentes deben usar todos los medios posibles de gracia para llevar a sus hijos a Cristo, porque Él anhela recibirlos, amarlos y bendecirlos. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios. Yo le decía a una familia, acerquen sus hijos a Dios, porque si ustedes no se acercan, le di a entender, si ustedes no se acercan a Dios, menos los hijos. Ustedes tienen que acercarse a Dios, impulsar a sus hijos a que estén acercándose al Señor Jesús. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 6. Verso 9 al 11. 6, verso 9 al 11. Mire, aquí está una exclusión también. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esos están excluidos, hermano. Pero digamos, ¿pero por qué están excluidos? La mayoría de gente ha hecho ese tipo de pecados. Adulteran, fornican, toman, se emborrachan, pues. Son mentirosos, tienen otras costumbres. Pero dice aquí, hermano, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De hecho, hermano, todos estábamos excluidos, sin Dios, sin esperanza, cuando no teníamos a Jesucristo, cuando no conocíamos nada de la Escritura. Hoy en día hay gente que no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Jehová. Ayer una persona me decía, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Él es el Padre, Él es el creador de todo. Su nombre puede ser también Yahvé, Elohim, hay muchos nombres que son adjudicados al nombre de Dios. Él es el eterno, el todopoderoso. Sí, Él tiene a Jesucristo y lo envió para morir por los pecadores. Y hay gente que no ignora todo esto. Pero tú ya sabes bien, hermano, quién es el Padre, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, porque está en ti. ¿Lo sientes? Aleluya. Ellos están excluidos, pero hay una inclusión cuando se arrepienten de sus pecados, hermano. Cuando se arrepienten de sus pecados. Aleluya. Algunos en Corinto, pues, estabais, Corinto, la ciudad se llama Corinto, estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estarían seguros de su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual, aún para el creyente. Nadie puede vivir siempre deseando deleite inmoral y aún así heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo repite con frecuencia esa enseñanza fundamental. Nótese que los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia proclamaban este principio. La advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. Quiere decir que no va a haber entrada al reino de los cielos a los injustos.
Tienes ahí tu título que tiene tu Biblia. Dice ahí arriba, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ellos no van, están excluidos. Pero si se apartan de su injusticia, son recibidos a misericordia, hermano. Amén. Amén. Dios no desecha a nadie. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos de predicar, por si Dios tiene compasión de aquellos a los que les predicamos, que se vuelvan de su mal camino, de sus malas obras, y que reciban a Jesús como Señor y Salvador, para que tengan vida eterna en Él. Aleluya. Hebreos capítulo 3. Verso 16 al 19. Dice bien, rememorando un poquito más lo que al principio estábamos leyendo. El autor de Hebreos vuelve a citar lo que pasó en el desierto. Y dice ahí en forma de pregunta, o preguntas. Son como 3, 4 preguntas, 5 preguntas. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Segunda pregunta. Y como que está contestando esta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, pues. Noten, hermano, no podemos afirmar que Dios los haya salvado después de que le desobedecieron, de que murmuraron contra él, y nada más no les permitió entrar a la tierra física, al reposo físico. No podemos decir, no, pues es que Dios los mató en el desierto y no dejó que entraran aquí en la tierra prometida, pero sí los recibió en el cielo. No podemos pensar eso. No, irritaron a Dios y Él da por inocente al culpable. Desvino el juicio porque 40 años no fueron suficientes para conocer realmente al Señor, que los rescató de la esclavitud. Notemos eso. 40 años no fueron suficientes para conocer a Dios. Vieron sus maravillas, sus obras. Qué portento, hermano, tener a medianoche una luz resplandeciente desde el cielo. ¿Y demás? Y que la nube los acompañara todo el día. Eso no te fatigará de día, ni la luna de noche. Qué tremendo. Y no haber conocido al Señor. Y todo a renegar de que los habían sacado ahí. Ellos salieron físicamente, pero su corazón se quedó en Egipto. Sí. Estaban acostumbrados a la esclavitud, a los malos tratos de los capataces de Egipto. Les agradó esa cárcel, esos azotes. No entendieron lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y mucha gente, hermano, que viene a Cristo y deja el camino del Señor, cree que en el mundo está mejor. Cree que es una imposición no estar en Cristo, en el camino del Señor, y no poder acudir a los bailes, a las parrandas, a todas esas cosas de vicio. El mundo los jala y creen que es mejor aquella vida que esta. Así hay gente que dejan el camino del Señor por agarrar el camino del mundo. Dijo Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Aman luego más al mundo que en el mundo de Dios, el mundo espiritual. Dios Todopoderoso. Aleluya. Dejan de amar al Señor por amar el mundo. Y así, hermano, como ocurrió en ese tiempo, aún ahora todavía hay gente de ese tipo así. Fíjate bien. La posibilidad de que el creyente pierda el reposo prometido de Dios está en el ejemplo de los israelitas, que perdieron la entrada en la tierra prometida después que Moisés los sacara de Egipto. El escritor señala dos cosas. Los israelitas habían conocido el poder redentor de Dios y habían visto sus obras hermosas, maravillosas. Sus obras poderosas, pues. Y aún así desobedecieron porque no querían creer las promesas de Dios ni acatar sus advertencias. Por eso cayeron muertos en el desierto. Y no lograron entrar en la tierra prometida.
Las experiencias iniciales de los israelitas con Dios no les garantizaban la llegada a salvo a Canaán. Por no perseverar, oye, por no perseverar, echaron a un lado su única fuente de seguridad. Es decir, la gracia, la misericordia y la presencia de Dios. Una vez salvó el Señor, una vez se murió por nosotros, no puede morir otra vez, hermano. Es que debes de cuidar tu salvación. Aférrate a tu salvación como tu vida. ¿Y qué es tu vida? Aleluya. Dice, lo dice el 4.1, temamos pues ahora nosotros. Temamos ahora, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si no se persevera en la fe y en la obediencia a Jesucristo, tampoco se logra el prometido reposo eterno del cielo. Órale. Se dice que temamos en vista de esa terrible posibilidad y del juicio de Dios. La perseverancia en la fe requiere que el creyente continúe acercándose a Dios por medio de Cristo con una resolución sincera. ¿Por qué? Porque si está la promesa de entrar en el reposo, puede ser que alguno parezca no haberlo alcanzado. Dice bien. Porque también a nosotros, vi conmigo nosotros, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, los que perecieron en el desierto. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe por los que la oyeron. Escucharon la palabra, pero no había fe. Oyeron, no entendieron nada, no hicieron caso. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Amén. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjate bien. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Otra vez diciendo, no entrarán en mi reposo. No podemos decir, pero al cielo sí. No, eso es añadirle algo que no está escrito, hermano. Dice bien. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas su corazón, hermano. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para ti, hermano. Ese reposo te está esperando. Lucha por llegar hasta el final del camino y entrar al reposo de Dios. Fíjate bien. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo prometido de Dios no solo es terrenal, sino también es celestial. Para los creyentes permanece un reposo eterno en el cielo. La entrada en ese reposo final significa el fin de las dificultades, los sufrimientos y las persecuciones comunes de la vida en esta tierra. Y la participación en el reposo de Dios, la alegría, el deleite, el amor y la comunión interminables con Dios y con los otros santos redimidos. Será un día de reposo que no va a tener fin, hermano. Delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Dice bien. Dice el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mira bien lo que el consejo. Procuremos, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante estado de desobediencia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, hermoso, tierno Espíritu Santo de Dios, te dice, ponte a orar, levántate a orar, ama a tu prójimo, no lo maltrates, háblale acomedidamente? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que persiguió Labán a Jacob? Sí. ¿Y qué le dijo el Señor en la noche? Lo mismo.
no le hables desacomedidamente a mi siervo. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no le hables desacomedidamente a tu hermano. Háblale. ¿Cómo? Con propiedad, con amor. Sí, considerándote tú más pequeño que él. Considerándote. Eso dice la Escritura, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, fíjate bien. Procuremos, pues dice, porque la palabra de Dios, del verso 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, procuremos pues entrar a la luz de la bendición genuina del reposo eterno y el terrible destino de los que no logran entrar en él. Porque es un terrible destino, hermano, no entrar en ese reposo. Porque esa es la confianza y la esperanza que tú tienes delante de Dios. Que al final de nuestra existencia aquí en la tierra podamos estar en ese reposo, en ese lugar que el Señor tiene prometido para ustedes, ¿de acuerdo? Los creyentes deben esforzarse diligentemente por llegar al hogar celestial del pueblo de Dios. Eso requiere que avancen hacia la meta celestial y que se aferren a la palabra y dedicados a la oración. ¿Y dedicados a qué? A la oración. Aleluya. Veamos, hermano, Lucas capítulo 13. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13. Sí, pero... Capítulo 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué le dijo el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay un tiempo, hermano. Hay un tiempo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Porque hay un tiempo. Y hay una puerta estrecha. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte, hermano. Y a veces pienso yo que no se están esforzando muchos. Por lo que yo veo. Debemos esforzarnos, hermano. Y eso que está hablando la palabra, de que la puerta es estrecha, no quieren muchas veces entrar porque al decir estrecha es dificultosa. ¿Mm? Es dificultosa. Por eso dice, esforzaos. Porque van a entrar, van a procurar entrar, pero ya no va a ser, ya va a estar fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Porque dice el 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué le va a responder el Señor? Él les va a decir, no sé de dónde son. Señor, somos de aquí, cerquita de Salvatierra. Cerquita de México. Y yo no sé de dónde son ustedes. Qué terrible es esto, hermano. Excluidos del reino de los cielos. Ya no va a haber más. Cuando Dios cierre la puerta, hermano, nadie la va a poder abrir. Cuando Él cierra la puerta, nadie la abre. Cuando Él la abre, nadie la cierra. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios cerró la puerta del arca. Y aunque todos ábrenos, ya no hubo más. Ya no hubo más. Se burlaban de Noé. Porque decían, este hombre dice que va a llover. Nunca había llovido ahí. Nunca había llovido y se les extrañó que lloviera y después, cuando quisieron que abrieran la puerta, ya no hubo más, hermano. Ya no hubo
más oportunidad. Es decir, yo no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de ¿qué? De maldad. Qué tremendo, hermano. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo van a crujir los dientes? Cuando vean a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Aleluya. Oye, ve esto, hermano. Se les va a dar la oportunidad a los excluidos de ver a sus varones de Dios. ¿A quién? A Abraham, el padre de la fe. A Isaac y a Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Fíjate bien. Tremendo. Van a llorar. Van a remolochear los dientes. A corregir los judíos, como dice ahí. Cuando los vean, van a ¿qué? Pues a llorar amargamente, hermano. Como Pedro cuando negó a Jesús. Dice, y ustedes estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Van a sentarse en la mesa de Dios, hermano. ¡Aleluya! Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Postreros, sí, los primeros, pero ahí en la mesa de Dios, hermano. ¡Aleluya! Última cita, hermano, vamos a ver, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. ¿Primera o segunda? La segunda. Segunda, primera, 1. Yo pensé que era segunda. Dije que la primera es segunda. Capítulo 1, verso 6 al 9. Dice así, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que dice aquí, no conocieron a Dios. Estamos hablando de los israelitas que no conocieron a Dios. Y por eso no entraron, fueron excluidos. Y unos sacerdotes, hijos de Elí, dice la Escritura, que eran hombres impíos, que no conocían a Dios, y eran sacerdotes, y estaban en el tabernáculo. Pero por cuanto estaban haciendo lo que estaban haciendo, adulterando con las mujeres, dice la palabra que ellos no conocían a Dios. Entonces, cuando una persona que puede haber llegado a los pies de Cristo, pero comete pecados flagrantes, en realidad no ha conocido a Dios, hermano. Porque se ha apartado del santo mandamiento que le fue dado. ¿Sí? Y le queda ya no más muerte por él. Se apartó de Dios. Volvió al vómito y volvió al lodo. Como dice la Escritura. Dice, los cuales, verso 9, sufrirán pena de eterna perdición. Di lo demás. Excluidos aleluya. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque Dios comenzará a pagarles a los malos, porque va a haber un pago para los malos. Dios está enojado con el impío todos los días. Todos los días está enojado Dios con los impíos. Dios comenzará a pagarles a los malos al comienzo de la tribulación. El castigo completo ocurrirá solo al fin del mundo, cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra para el juicio. Asimismo, pero a la inversa, el pueblo de Dios sentirá alivio parcial cuando Él se los lleve de la tierra para estar con Él para siempre, en el arrebatamiento. Pero no sentirá un alivio completo sino hasta que el Señor Jesús vuelva a la tierra con sus santos a juzgar el mal y a gobernar a la raza humana. Alivio completo significa procurar que Cristo, en el día final, sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, dice Pablo.
Y esa es plena victoria, cuando reine la justicia. Se ha vencido el pecado y se han vindicado los fieles seguidores de Cristo. Va a ser eterna perdición para los malos. Esta es la más clara declaración en las cartas de Pablo con respecto al futuro castigo eterno de los malvados. Dios está soportando con paciencia los vasos de ira y los tiene para descargar su coraje, su furor, por cuanto menospreciaron su palabra, por cuanto despreciaron su camino. Él va a venir con juicio. Jesús vino como cordero, a hablar paz a la gente. Pero la segunda venida, de la cual no somos participantes nosotros ya, porque la iglesia será levantada, ya no va a venir como cordero, ya va a venir como juez. Va a implantar el tiempo milenario aquí y va a regir con vara de hierro. Aleluya. Va a haber juicio, va a haber muerte todavía en el milenio, hermano. Aleluya. Va a regresar, pero con los santos que lo acompañaron, con los que fueron levantados en el arrebatamiento. Viene Jesús a establecer el reino milenario, poniendo a su iglesia en los puestos de gobernantes. Van a juzgar conmigo a las naciones. Aleluya. Gózate, hermano. Gózate. Que tú seas de los incluidos en el reposo, en el reino eterno de Dios, hermano. Ahí va a haber abundante paz. Abundante paz habrá en tu corazón, hermano. ¿Sí? Y un gozo que no se va a acabar jamás. Jamás de los jamás, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.